Bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación intentaré poner un poquito de luz. Lo que pasa es que es complicado entre dos términos que a veces aparecen en física, ¿vale? Que son la celeridad y la velocidad. A veces también se dice que es lo mismo celeridad que rapidez, ¿vale? Se utiliza la misma definición. También depende del nivel donde estéis estudiando, ¿vale? Porque cuando se entra más en profundidad en el tema son cosas completamente diferentes, ¿vale? Y aquí comentaremos lo básico, ¿vale? Porque estamos en el inicio del tema de cinemática y por eso haremos la pincelada de lo que es celeridad, porque normalmente en los problemas no se suele hablar de celeridad, sino que se suele hablar más de velocidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es la celeridad y qué es la velocidad? Pues la celeridad es la relación entre la distancia recorrida en una unidad de tiempo determinada. Concretamente, y esto sí que es la definición, ¿vale? Mucha gente además lo tiene claro, que la celeridad es una magnitud física escalar, es decir, no necesitamos de ningún vector ni nada para expresarla, simplemente con el valor numérico ya podemos expresar la celeridad. En cambio, diferencias con la velocidad, y luego pondré algún ejemplo. La velocidad es el cambio de posición en un tiempo determinado, ¿vale? No es distancia. Aquí tenemos lo primero importante, celeridad, distancia recorrida en una unidad de tiempo determinada. En cambio, la velocidad es el cambio de posición de aquí hasta aquí, independientemente de lo otro que haya habido por en medio, ¿vale? También la velocidad es una magnitud física vectorial, por eso muchas veces cuando escribimos velocidad le ponemos la flechita de vectorial en la parte superior. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que voy a una velocidad de 5 metros partido segundo, tengo que especificar en qué sentido voy, porque si voy en sentido hacia posiciones más pequeñas, esa velocidad será negativa. Si voy a posiciones más grandes o mayores, esa velocidad será positiva. No sé cómo lo he dicho, quizá lo he dicho al revés, ¿vale? Si voy hacia posiciones más pequeñas, la velocidad es negativa, y si voy hacia posiciones más grandes, la velocidad es positiva, ¿vale? Que esto lo hablaremos en concreto en los temas del MRU y MRUA, ¿vale? Pero aquí tenemos las dos diferencias principales entre celeridad y velocidad. Celeridad, magnitud escalar, numérica y ya está. Velocidad, magnitud física vectorial. Y celeridad, distancia por unidad de tiempo. Y en cambio velocidad, cambio de posición por unidad de tiempo, independientemente de lo que haga en lo otro, ¿vale? Entonces, un ejemplo muy sencillo. Imaginaros, me voy al movimiento circular, ¿vale? Imaginaros que tenemos un objeto que realiza un movimiento circular, ¿vale? Y vamos a ver cómo es este movimiento en el instante 1 y en el instante 2, que están los dos instantes justo en esta posición de aquí, el 1 y el 2. Entonces, si a mí me pidiesen que calculase la velocidad, ¿vale? Para calcular la velocidad haría posición inicial menos posición final, al revés, posición final menos posición inicial partido tiempo. Fijaros que como la posición que estoy tomando, tanto la inicial 1 como la final 2 es la misma posición, cuando yo lo resto me va a dar 0, de manera que 0 partido por el tiempo que yo tenga me va a dar una velocidad de 0. ¿Qué me está indicando esto? Pues que el objeto no tiene velocidad y por lo tanto estaría en reposo, ¿vale? Porque las posiciones que he tomado aquí para hacer mi estudio son las mismas. En cambio, en la celeridad sí que tendría en cuenta que ha recorrido una distancia. Por lo tanto, fijaros aquí la celeridad, si yo empiezo desde la posición número 1 y doy el recorrido, que es lo que sería todo el perímetro de esta circunferencia, ¿vale? Para calcular la celeridad media, que se representa muchas veces como cm, pues lo que haríamos sería dividir la distancia recorrida por este objeto, ¿vale? Que os digo que sería el perímetro de esta circunferencia, dividido por el tiempo que ha tardado en hacer todo este recorrido, de manera que obtendríamos un valor numérico de la celeridad, ¿vale? Aquí no os pongo número porque no hemos puesto valores en este ejemplo que hemos hecho, solo para que entendáis que no siempre se obtiene el mismo valor en velocidad y en celeridad, porque vuelvo a insistir, celeridad nos está relacionando la distancia recorrida por unidad de tiempo y velocidad es el cambio de posición, independientemente de lo que suceda en el medio. Entonces, porque hay otras situaciones en las que la celeridad y la velocidad sí que coinciden en valores, porque cuando yo estoy haciendo un problema
de MRU, por ejemplo, de movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? En este caso, si yo un objeto lo tengo en esta posición inicial aquí, en el instante 1, y este objeto se mueve hasta esta posición de aquí, ¿vale? Lo que sería el instante 2, ¿vale? Fijaros que aquí para calcular la velocidad pues tendría que restar la posición final menos la posición inicial. Y para calcular la celeridad tendría en cuenta la distancia que hay entre estos dos puntos, que es lo mismo que hemos calculado con la velocidad. Por eso en este caso sí que me coincidirían los valores de celeridad y velocidad. Pero lo que comentaba, importante es entender el concepto, ¿vale? Celeridad es la relación entre la distancia recorrida por unidad de tiempo y la velocidad es el cambio de posición, ¿vale? Sin tener en cuenta todo lo que ha habido por en medio, cambio de posición en un tiempo determinado.